Hoy vamos a estar comenzando una nueva serie basada en el libro de Santiago. Mientras que usted busca esta epístola, yo quiero hacerle una pequeña introducción hacia lo que es la epístola de Santiago. La serie yo le he titulado Santiago, viviendo un cristianismo real. Y hermanos, es que ese a final de cuentas es el gran desafío que nos plantea Santiago en su epístola. El cristianismo que estamos viviendo tiene que ser real. Uno de los más famosos versículos que tiene este libro es que la fe sin obras es muerta. No sirve llamarnos cristianos si no demostramos que verdaderamente nuestras obras están basadas en Cristo Jesús. Así que hermanos, hoy vamos a estar desarrollando esta serie. Primero que todo, comencemos hablando en sí mismo sobre la epístola y sobre el autor. Muchas gracias. Primero que todo, antes de ver el autor, hermano, ¿qué es una epístola? ¿Alguien sabe? Una epístola es una carta, ¿ok? Es una carta que ha escrito Santiago y está dirigida, ahora lo vamos a ver, a las 12 tribus que están en la dispersión. Es una carta que guarda similitud con algunas cartas que se enviaban en la antigüedad, no en nuestros tiempos. En nuestros tiempos las cartas se mandan de una manera diferente. Tienen un encabezado, ¿no es cierto? Tienen un cuerpo, tienen una conclusión. En el tiempo de Santiago era diferente el formato, pero sigue a final de cuentas el formato de una carta. Es una epístola. ¿Quién es el autor? Bueno, en la Biblia tenemos en la Biblia tenemos 6 personas por lo menos que se llaman Santiago, que se les nombra como Santiago. La pregunta es, pues, ¿cuál de todos los Santiagos fue? Podemos reducir la lista a básicamente 2 principales sospechosos, llamémoslo así. 2 posibles personas que se llaman Santiago y que pudieron haber sido el escritor de esta epístola. En primer lugar, por supuesto, tenemos al apóstol Santiago, al apóstol Jacobo, quien era el hermano del apóstol Juan, el que escribió el Evangelio de Juan, ¿ok? Y que él fue miembro y fue discípulo del Señor desde que él comenzó su ministerio terrenal. El gran problema con el apóstol Santiago es que él muere martirizado muy temprano en la historia de la iglesia. Para el año 44, él es martirizado, él es muerto. Y al parecer la carta data de después de ese periodo. Entonces, la tradición siempre ha señalado no al apóstol Santiago, sino a otro Santiago, a Santiago, el medio hermano del Señor Jesús. Aquí lo tenemos. Santiago es el nombre en griego, Jacobo es el nombre en hebreo, a final de cuentas son los mismos nombres, ¿ok? En algunos lugares lo vamos a encontrar como Jacobo, en otros como Santiago, es el mismo nombre. ¿Quién es Santiago? Sería el llamado Santiago el justo. ¿Quién es? Es el hijo de María y medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. Digo que es medio hermano porque si bien es cierto, Santiago es hijo de José y María, pero recuerde que José técnicamente no es el papá de Jesús, porque él no aportó nada en sí mismo para el nacimiento de Jesús. José lo cuidó como padre, pero a final de cuentas María concibió siendo virgen, pero luego de eso ya no quedó como virgen. Tuvo una vida normal, santa y feliz al lado de un esposo que le dio hijos, y uno de estos hijos era Santiago. Entonces él es medio hermano o hermano del Señor Jesucristo. ¿Quién es Santiago? Antes de su conversión, él fue incrédulo. Eso llama la atención. Uno esperaría que los primeros convertidos del Señor Jesús, ¿dónde estuvieran? En su casa, en su familia. Pero el mismo Señor dijo, nadie es profeta en su propia tierra. En Juan capítulo 7 versículo 5, no lo busque, pero dice, porque ni aun sus hermanos creían en él. Mientras el Señor Jesús estuvo en su ministerio terrenal, Santiago, sus otros hermanos y aún la misma María eran incrédulos.
Eran incrédulos, no veían a Jesús como el Señor y como el Salvador. Eso va a suceder más adelante. ¿Cuándo se convirtió Santiago? Santiago se convirtió cuando el Señor Jesús se le apareció luego de la resurrección. En los 40 días después de que Jesús resucita y se le presenta a los discípulos, antes de presentarse a los apóstoles, dice Pablo en 1 Corintios 15:7 que se le apareció a Santiago. Ahí fue el momento cuando Santiago creyó en el Señor. Santiago y Pablo tienen esa característica en común. Ambos se convirtieron cuando el mismo Señor de gloria, el mismo Señor resucitado, se les apareció. En ese sentido guardan una semejanza. Vemos a Santiago después, ya en el día del Pentecostés, cuando están reunida toda la iglesia, y dice Hechos 1:14 que perseveraban en oración. Y estaba María, la madre de Jesús. Aquí vemos que ya está María en la iglesia, y también dice con sus hermanos. Ya están participando Santiago y los demás hermanos del Señor Jesucristo. Santiago no se convierte durante el ministerio terrenal, se convierte después en la resurrección del Señor, cuando el mismo Señor se le aparece. ¿Usted sabe lo que es, hermano, saber que tu hermano ha sido crucificado y que luego se te presente? Ya, si con eso, hermano, no se conmueve tu corazón, ya que ¿qué le vas a hacer? ¿Cómo fue el ministerio de Santiago? No le podemos llamar Santiago el apóstol, porque ese es otro. Yo le llamaría Santiago el pastor. Santiago fue el líder de la iglesia de Jerusalén. Él se convirtió en el pastor principal de la iglesia, llamémoslo así, más importante del cristianismo en su época, que era la iglesia de Jerusalén. A Santiago se le reconoce como columna de la iglesia. Pablo lo reconoce como columna de la iglesia. Santiago fue el que presidió el primer concilio que se realizó en Jerusalén por allá de Hechos capítulo 15. Santiago era, por decirlo así, una de las figuras principales, uno de los grandes líderes. Pasó de ser un incrédulo a ser líder de la iglesia, mostrándonos así, hermano, que Dios no desecha a nadie. Dios escoge a lo menospreciado, Dios escoge a lo que no es para avergonzar, para deshacer lo que es. ¿Cuáles eran las características de Santiago? ¿Cómo era Santiago en su forma de ser? Santiago era un hombre piadoso, se le llamaba como Jacobo o Santiago el justo. ¿Sabe lo que significa el justo? Que era una persona de integridad. Era una persona, hermanos, que no tenía doblez. Que no era que un día hacía una cosa por acá, mientras está en la iglesia se porta santo, pero cuando está fuera, pues como que ya le salieron los cachos y la cola. No, hermanos. Santiago era una persona justa porque era una persona íntegra. No se le podía, a final de cuentas, acusar, y si por ahí, como todo ser humano, comete pecado, pues hay formas justas de resolver el pecado. Pedir perdón, por ejemplo, humillarse a uno mismo y decir, ¿sabes qué? Perdóname, me he equivocado. Ir delante de Dios y pedir perdón. ¿Me dejo entender, hermano? Santiago se le conoce como Santiago el justo. La humildad es otra de sus características. Él, cuando se presenta en el versículo 1, él dice Santiago, y no se presenta diciendo el líder principal de la iglesia de Jerusalén. Santiago, el hermano de sangre del Señor Jesucristo. Él dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. La humildad formaba parte del corazón de Santiago. Santiago era un líder amoroso. Muy posiblemente las personas que leyeron esta carta que manda Santiago, muy posiblemente habían sido miembros de la misma iglesia de Jerusalén.
Habían sido, por decirlo así, ovejas de Santiago, pero que se habían tenido que ir de Jerusalén por la persecución. Y Santiago sigue pastoreándolos, aunque sea a la distancia, sigue pastoreándolos, sigue cuidando de ellos. Él es un líder lleno de amor. Santiago era conocido por ser un hombre de oración. Es interesante y ponga bastante atención a esto. El historiador Eusebio, citando a otro hombre que habla sobre Santiago, dice esta descripción de este hombre, de Santiago. Acostumbraba a entrar solo en el templo y se le podía encontrar arrodillado, orando por el perdón del pueblo, a tal punto que sus rodillas se pusieron duras como las de un camello, a causa de su constante adoración a Dios. Hermano, yo no conozco las rodillas del camello en realidad, no sé cómo son las rodillas del camello, pero creo que no hace falta conocerlas para saber qué se nos quiere decir con esto. Santiago era un hombre que constantemente estaba como de rodillas, rogando a Dios, pidiendo a Dios. En varios lugares en la carta Santiago nos llama a orar, nos llama a tener intimidad con Dios, y esto nos lo está diciendo un hombre que sabía refugiarse en Dios en medio de sus problemas. Y Santiago finalmente tenía una cosmovisión cristiana. Esto significa que su forma de ver el mundo estaba basada en Cristo. Por ejemplo, él no veía las pruebas como situaciones malas o anormales o castigos de Dios. Él las veía como cosas que Dios enviaba, pruebas, exámenes que Dios enviaba para la madurez del ser humano. Santiago, hermanos, ve de una manera cristiana la vida. Nosotros tenemos mucho que aprender de este hombre, tanto en su humildad, tanto en su devoción a Dios, en su amor al prójimo, en el cuidado de los que Dios le ha dado. Tenemos mucho que aprender de este hombre. Ahora, ¿quiénes son los destinatarios de la carta? ¿A quiénes les escribe Santiago? Santiago, como dice el versículo 1, él escribe a las 12 tribus que están en la dispersión. En la diáspora es el término en griego, en la diáspora. ¿Qué es la diáspora? La diáspora se refiere a aquellas personas que viven lejos de su ciudad natal. Por ejemplo, para ponerles un ejemplo, yo estoy en la diáspora. Yo nací en Costa Rica. ¿Y dónde me encuentro? Por acá, por tierras chalacas, ¿no es cierto? Yo soy un costarricense en la diáspora. Estoy fuera de mi ciudad natal, estoy fuera de mi nación, ¿ok? Pues Santiago le escribe a los judíos cristianos que ya no se encuentran en Jerusalén, sino que han tenido que salir de Jerusalén, han tenido que salir ya sea esa generación o generaciones atrás. Por ejemplo, ¿se acuerda cuando hablamos de Oseas? Cuando dijimos que el imperio asirio terminó invadiéndolo, exterminó básicamente toda la ciudad, y muchos judíos israelitas tuvieron que salir de Israel, y entonces se establecieron en otros países. Pues esos judíos se quedaron en esos países y comenzaron a venir las siguientes generaciones. A los judíos constantemente, hermano, por trato de Dios, Dios ha permitido que sean invadidos una y otra vez por causa del pecado del pueblo judío. Cosa que en Israel hay muchos, para la época de Santiago había muchos israelitas que no vivían en Israel, vivían fuera. Incluso ya eran israelitas que generaciones atrás habían salido y ellos ya habían nacido fuera de Israel. ¿Me dejo entender, hermano? Ahora, habían otros que eran la diáspora de esa época, la diáspora de los días de Santiago. ¿Qué fue lo que sucedió? Fueron echados de Israel, fueron echados de Jerusalén. En el libro de los Hechos se nos narra que llega un momento en que a Esteban lo apedrean, y entonces comienza la persecución de los judíos contra los cristianos. Y era a tal punto que iban a matar a todo aquel que se llamara cristiano, y muchos tuvieron que dejarlo todo.
dejarlo todo. Era como Lot, ¿se acuerda? Corre por tu vida porque está cayendo sobre este lugar el fuego. Eso más o menos fue lo que le sucedió a muchos cristianos, judíos cristianos de la época. Tuvieron que salir corriendo de sus casas, dejando a sus familias, abandonándolos para que no los matara, y se tuvieron que ir a otros países. Ellos estaban en la diáspora. La condición de ellos es que eran perseguidos por causa de Cristo. La persecución, hermano, no era porque habían robado, no era porque habían matado. La persecución era porque habían tomado la decisión de seguir al Señor Jesús. Y esto nos muestra, hermanos, el compromiso tan serio que nosotros debemos tener. Ellos prefirieron abandonar todo su entorno antes de abandonar a Cristo Jesús. Ellos eran perseguidos por causa de Cristo. Hermano, si en una familia, por ejemplo, la esposa se convertía al cristianismo, pero el esposo seguía siendo judío, ¿ok? Y sus hijos todavía eran judíos, pues llegaban los judíos a amenazar de muerte a esa esposa. Y esa esposa, con todo el dolor de su corazón, tenía que salir y dejar su casa, dejar a su familia. Los hombres tenían que dejar sus tierras, dejar sus trabajos, dejar sus fuentes de ingreso, dejarlo todo, hermano. Todo, literalmente es casi que irse con lo que llevas puesto nomás, para que no te maten solamente por llamarte cristiano. Era una dura prueba que estaban pasando. Era un momento muy difícil. Obviamente, cuando ellos escapan de Jerusalén y llegan a otro país, pues no tienen nada. Y pues tienen que empezar a vivir en la pobreza. Son venidos a pobreza. No tienen nada. Pues lo único que les queda es comenzar a trabajar. Y trabajaban para gente gentil, porque estaban en otro país, no en Israel, para gente que no era israelita, pero resulta que estos eran unos ricos opresores, que no les pagaban el salario, que los discriminaban, que los trataban mal. O sea, más problemas. Tras que tienes que dejar toda tu casa por causa de Cristo, ahora tienes que vivir como pobre, y en tu trabajo te tratan mal, te explotan. Hermanos, esta gente en la diáspora no le está pasando para nada bonito. Más adelante vamos a ampliar sobre esto. La fecha y el lugar en que se escribió el libro de Santiago. La fecha y el lugar en que se escribió el libro de Santiago. Santiago se escribiría alrededor del año 44 al 49 después de Cristo. ¿Ok? Entre los años 44 al 49 después de Cristo. Estamos hablando que es el primer libro escrito del Nuevo Testamento. Antes que cualquier otro escritor escribieran sus evangelios, sus cartas, que Pablo escribiera sus cartas, Pedro sus cartas, antes que cualquier otro libro, primero Santiago escribió su epístola. Es el primero en escribir. ¿En dónde? Pues en Jerusalén. Hemos dicho que Santiago era el pastor de Jerusalén. Si viéramos una línea de tiempo para podernos ubicar, aquí está el año 33. ¿Qué sucede en el año 33? Jesús muere y resucita, ¿cierto? Es la cruz de Jesús y la resurrección. Ese mismo año hemos hablado entonces que Santiago se convertiría en los 40 días después de su resurrección. Santiago se convertiría y la iglesia inicia en el Pentecostés. Todo eso sucedió en el año 33. En el año 35, ¿qué sucedería? Esteban muere apedreado. 2 años después de la crucifixión, Esteban muere apedreado. Y ahí estalla la persecución contra la iglesia cristiana. Ahí estalla la persecución contra los que son de Cristo. En el año 44 al 49, Santiago escribe su epístola. Es lo que ya hemos hablado. Y finalmente, en el año 62, 29 años después de su conversión, Santiago es condenado a muerte de una manera irregular por el Sanedrín. El Sanedrín no tenía derecho a matar a nadie, pero se aprovecharon de que no había gobernador romano en ese momento y condenaron a muerte a Santiago. ¿Sabe lo que hicieron?
lo subieron al templo, al techo del templo, y lo tiraron desde ahí. Santiago se cayó por varios metros, aterrizando en tierra, sobrevivió a la caída. Se juntaron los judíos y lo apedrearon. Sobrevivió a la apedreada hasta que llegó un hombre con un garrote y le dio y lo mató. Así muere Santiago, el escritor de este. Y hermano, Jesús lo había dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si así a mí me trataron, ustedes no pueden esperar que los traten diferentes. ¿Se acuerdan cuando en Juan lo estudiamos? Nosotros tenemos que esperar y aceptar y saber que Dios en su amor y en su misericordia y en su sabiduría, aun si tiene que pasarnos por estos duros tratos como el que pasó a los apóstoles, pero nuestro corazón tiene que estar dispuesto a atravesarlo. Santiago, hermanos, pudo atravesar esa situación tan dura, y nosotros no podemos atravesar la pruebita que estamos viviendo ahorita. La estructura de la epístola, antes los objetivos de la epístola. La epístola tiene dos objetivos. En primer lugar, redarguir al creyente, que el creyente se examine si su fe y su amor son verdaderos, que el creyente se examine si su cristianismo es verdadero. Es el primer objetivo. Y el segundo objetivo es fortalecer al creyente, darle consuelo al explicarle de dónde vienen las pruebas, de dónde vienen las dificultades. Que el cristiano encuentre consuelo sabiendo que en la sabiduría y poder de Dios, Dios está detrás de toda prueba que tiene el cristiano. Sobre la estructura de la carta, la podemos dividir en dos partes. Los capítulos 1 y 2, que trata sobre la verdadera fe, y los capítulos 3, 4 y 5, que tratan sobre el verdadero amor. ¿Ok? Al parecer serían dos sermones de Santiago unidos y puestos en formato de epístola. Y finalmente, ¿cuál es el tema principal de la epístola? El tema principal de la epístola es la fe y el amor práctico. La fe y el amor práctico son evidencias de un cristianismo verdadero. Básicamente lo que nos invita Santiago es a que examinemos nuestra fe y nuestro amor, porque ellos nos van a mostrar si lo que estamos viviendo es verdaderamente cristianismo o es una religiosidad. La fe sin obras es muerta. Bien, hermanos, habiendo revisado y comprendiendo un poquito mejor el contexto de la epístola, ahora sí acompáñeme, Santiago 1:1. Hoy vamos a leer un solo verso. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Vamos a orar. Padre, necesitamos de su ayuda para que podamos comprender lo que usted ha escrito en las Escrituras, Señor, lo que usted nos ha dado. Necesitamos de su ayuda por cuanto nuestra sola capacidad es insuficiente. Pero también, Señor, pondremos de nuestra parte para aprender, para crecer, Señor. En nuestras pruebas, háblenos hoy. Consuele nuestro corazón y fortalézcalo. Gracias por su bondad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Seguramente, hermano, usted ha visto una película de Jim Carrey llamado, así se llama el mensaje del día de hoy. Así se llama el mensaje del día de hoy. ¿Qué hace Dios en nuestras aflicciones? Seguramente, hermanos, usted ha visto una película, no sé cuánto la habrán visto, de Jim Carrey llamado Todopoderoso, donde hace el papel de un hombre llamado Bruce Nolan, que pasa al principio de la película por una serie de problemas y de dificultades. Todo le sale mal. ¿Le ha pasado eso a usted, hermano? Todo le sale mal. Por ahí dicen que las malas noticias no vienen solas. Viene una acompañada de otra y usualmente viene otra atrás. Pues él termina en una reflexión al inicio de la película, termina diciendo: Dios es un niño malo con una lupa
y yo soy una simple hormiga. Él, cómo estaba viendo las dificultades de su vida, les estaba echando la culpa a Dios. Él decía, Dios es como ese niño. No sé si usted alguna vez lo hizo. Eso demuestra, hermano, la maldad que hay en nuestro corazón. Yo he hecho algo parecido cuando era niño. Agarrar una lupa y con el sol dirigirla. Y usted sabe que la lupa concentra el haz de luz y donde toque quema. Pues buscas una hormiga y quemas la hormiga. ¿Por qué la estás quemando? Por el simple y llano hecho de que te agrada provocarle placer, provocarle dolor a la hormiga. Una muestra de la maldad de nuestro corazón, hermano. Una muestra de la maldad de nuestro corazón. Jim Carrey, en su papel de Bruce Nolan, él estaba diciendo que Dios es así. Que Dios es como un niño que lo que le place es lo que le complace, lo que le da placer es provocarnos dolor. Las aflicciones de este mundo no es otra cosa sino un intento de Dios por divertirse Él. Y el problema, hermanos, es que hasta cierto punto muchas veces podemos llegar a pensar de esa manera. Porque le comenzamos a reclamar a Dios y le decimos, Señor, ¿por qué tú permites estas cosas? Señor, ¿por qué tú permites la prueba que estoy pasando? Hermano, no sé si usted está atravesando una prueba, pero hace poquito escuchamos a un predicador que dice, estoy hablando con personas que están pasando pruebas o están por pasarlas. Solamente, hermano, usted puede estar en una de las dos categorías. O estás pasando por pruebas o estás por pasarlas, porque la vida consiste en bastantes pruebas. No hay un ser humano, hermano, ni que por todo el dinero que tenga, ni por todas las cosas que pueda tener, que pueda omitir las pruebas en su vida. Van a llegar a pasar. Pero la persona, cuando comienza a recriminarle a Dios y le dice, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te complaces de maltratarme? ¿Por qué te complaces de tratarme así? ¿Por qué te complaces de pasarme por dificultades? ¿Dónde está Dios en medio de las pruebas? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué no me habla? ¿Por qué no resuelve? Si yo estoy aquí, estoy sufriendo, ¿dónde está Dios? ¿Le ha sucedido, hermano? Le puede estar sucediendo. Nos llenamos de amargura, nos llenamos de dolor, nos llenamos de odio en medio de nuestras pruebas. Vemos a los demás como enemigos. Ya estoy enojado con mi mamá porque mi mamá me hizo tal. Estoy enojado con mi papá porque mi papá hizo tal. Estoy enojado con mi jefe porque me trató mal. Estoy enojado con el vecino porque hizo tal. Estoy enojado con todo el mundo. Voy llenando de amargura, de odio, de rencor, de resentimiento el corazón. Y eso, en lugar de facilitar la prueba, se va haciendo todavía más y más y más grande. Hermano, lo que hoy vamos a aprender es qué está haciendo Dios en medio de nuestras pruebas. Y más aún, ¿qué desea Dios que nosotros hagamos en medio de nuestras pruebas? Se lo pongo así de sencillo, hermano. ¿Sabe qué está haciendo Dios mientras tú estás pasando por aflicciones? Dios está hablando. Ahora, ¿qué espera Dios que hagas en medio de tus aflicciones? Dios quiere que escuches su voz. Tenemos, hermanos, dentro de nuestro texto, en primer lugar, un pueblo que está pasando por aflicción. Tenemos a un pueblo afligido. Son las 12 tribus que están en la dispersión, en la diáspora. Como hemos hablado, es un pueblo que lo ha perdido todo. Lo ha perdido todo. Han tenido que dejar su casa, han tenido que dejar sus bienes, han tenido que dejar sus familias. Todo han tenido que abandonarlo. Los han perseguido. Muchos de ellos habrán tenido que ver a sus familiares siendo apedreados o siendo de una u otra manera muertos por llamarse cristianos. Son gente que está sufriendo. Gente que ha sido expulsada de Jerusalén. Gente que ha sido tratada como el enemigo. Gente que han oprimido. Gente que cuando ha llegado a su tierra, a otra tierra, en lugar de encontrar una buena recepción, se encontraron con gente rica que les dio empleo, pero les dio empleo para oprimirlo. En Santiago 2:7
Santiago, hablando de los ricos, dice que los ricos blasfeman el nombre de nuestro Dios. En el capítulo 5, versículo 4, habla que los ricos retienen el jornal del hombre y han engañado y no quieren pagarles. Los cristianos, judíos cristianos, están sufriendo en esta epístola, hermano. Están sufriendo. Y no solamente tienen sufrimientos afuera, en la calle, están sufriendo también dentro de la iglesia. Porque obviamente no te pagan, vives en una pobreza extrema, no tienes ni para comer, pues, y vas a la iglesia, por ahí invitas a tu jefe, jefe, te invito a la iglesia. Tú haciendo tu labor de evangelista, ¿no es cierto? Pues tu jefe va contigo y entra tu jefe, como él es rico, viene con vestidos de lujo, con anillo, con todo, y el ujier de la puerta le dice, ven, tú siéntate en la mejor silla. Pero, y entras tú todo pobre, haraposo, el jefe no te quiere pagar, te tiene retenido, tú vete allá al rincón o siéntate a los pies ahí donde quepas, ahí quédate. Sufrían discriminación dentro de la propia iglesia. Es más, también en el capítulo 4, versículo 1 y 2, nos dice que estaban en guerras y en pleitos, que venían de sus pasiones, había codicias, había envidias. Hermanos, estaban viviendo con todo tipo de pruebas afuera y adentro. Para los que creen que la iglesia, las iglesias de Cristo o la iglesia de Cristo es un lugar, es el paraíso, déjeme decirle, no es cierto. El paraíso será cuando lleguemos al cielo. Entre tanto que estemos en esta tierra, vamos a vivir momentos difíciles con otros cristianos. Vamos a vivir momentos difíciles con otros hermanos en la fe. Y hermano, vamos a tanto dañar como a ser dañados. Vamos a vivir aflicciones, hermano, no solamente en nuestro trabajo. De repente su jefe tampoco le quiere pagar lo que usted se merece. O le está estafando. O está, no sé, de una otra manera oprimiéndolo. De repente se le está insinuando sexualmente para que usted ceda. De repente estás en pleito con tu vecino. Estás en pleito con los de tu barrio. Estás en pleito con tu hermano en la sangre, con tu papá, con tu mamá. Estás teniendo problemas económicos. Estás teniendo problemas en la salud. Estás teniendo problemas. Hermano, ¿cuántos de nosotros no pasamos problemas? Y nos sentimos peor cuando hacemos las cosas por Cristo, las tratamos de hacer bien y en lugar de venir cosas buenas, nos vienen más problemas. ¿Le ha sucedido, hermano? No, esta vez voy a enderezar mi camino, voy a dejar de hacer esto que es malo. Y en lugar de mejorar la situación, peor todavía. Y muchos cristianos terminan diciendo, no entiendo por qué desde que estoy en Cristo las cosas me van peor. No entiendo por qué tengo que soportar a esa gente. No entiendo por qué tengo que soportar a aquel hermano que me cae pesado. No entiendo por qué tengo que perdonar a mi jefe que me está maltratando. No entiendo por qué tengo que. No entiendo. Y hay una amargura, hermano. Trae también desesperanza y trae desánimo. Hermanos, como iglesia estamos pasando un momento especial. Estamos pasando un momento especial, un momento de crisis, donde Dios a más de una familia acá nos está probando. Está trayendo pruebas y dificultades bastante fuertes dentro de la congregación. Bastante fuertes. Donde nos sentimos afligidos, nos sentimos angustiados, nos sentimos enojados, nerviosos, perdemos la esperanza, ya no quiero ir, ya no quiero servir, ya no quiero orar, ya no quiero leer la palabra, ya no quiero, porque nos encontramos en medio de la aflicción, en medio del sufrimiento, como se encontraba el pueblo disperso por las naciones por causa de Cristo. Y muchas veces lo que hacemos es sentarnos a escuchar nuestra propia carne. No, sí, ya déjalo todo. Abandona a ese hombre que ni te quiere. Bótalo de la casa. Ya, deja. Por último, encontrarás otro mejor.
El problema, hermano, no es encontrar otro mejor, el problema es mejorar el corazón tuyo. Ese es el verdadero problema. No, me mudo de iglesia, me voy de iglesia. Pues en la nueva iglesia te vas a encontrar también problemas. No, que dejo el trabajo, lo voy a dejar abandonado. Bueno, usted es libre de escoger dónde trabajar, pero si usted no resuelve ese problema en su corazón, en el nuevo trabajo se te va a presentar lo mismo. Y nosotros levantamos la cabeza y decimos, ¿y dónde está Dios en medio de las aflicciones? En segundo lugar, hermano, tenemos un mensaje divino. Hermano, tenemos un mensaje divino. La epístola comienza, hermano, de una manera maravillosa. Y usted dirá, pastor, pero es un saludo normal. No, hermano, es un saludo maravilloso para mí. ¿Cómo empieza esta epístola? Santiago, siervo del Señor Jesucristo. Esto, hermano, nos muestra varias cosas. Nos muestra que Dios está dispuesto a hablar al pueblo que está siendo perseguido y oprimido. Dios se complace en manifestarse a aquel creyente que está pasando por momentos de aflicción y por momentos de dolor. Dios no lo descuida, Dios no lo abandona. Algunos conciben a Dios como el relojero que echó a andar el reloj y lo abandonó. Dios no abandona su creación, menos abandona a sus hijos. Cuando Esteban estaba siendo apedreado en Hechos 7:34, él dice acerca de Dios y del pueblo de Israel en Egipto: ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Hermano, para los que en algún momento hemos dudado y hemos dicho, ¿dónde está Dios en medio de mi aflicción? ¿Sabe lo que dice Mateo 6:8? Que antes que yo le levante a Dios una petición, Él ya la conoce, Él ya la sabe. Él sabe perfectamente lo que yo estoy pasando, lo que yo estoy viviendo. Ese problema económico que tienes, Dios lo conoce. Ese problema de salud, Dios lo conoce. Ese problema con otra persona, Dios lo conoce. Ese problema que estás viviendo dentro de ti mismo, esa batalla que estás teniendo dentro de ti mismo, Dios la conoce. Es más, Dios no solamente la conoce, y aquí perdón hermano si esto le rompe la cabeza, Dios ha diseñado esa prueba. ¿Qué pastor? ¿Dios manda las pruebas? Dios las manda. Dios las manda porque las ha diseñado, porque es lo que Él sabe que tú necesitas para que crezcas espiritualmente. Dios ha diseñado nuestras pruebas, Él las ha planificado. Como un arquitecto que se pone a calcular cada milímetro de su edificio. Cada lugar tiene su función, cada cosa tiene algo específico por lo cual está allí. Las pruebas que nosotros atravesamos no son casualidades, no son mala suerte, hermano. Si usted se está poniendo ahí la ruda y se está atando, ¿cómo es que se llaman las cositas rojitas estas que le atan a los niños? El guairuro, y usted está haciendo un montón de cosas para alejar la mala suerte, hermano. No es mala suerte. Eso se llama la voluntad de Dios, que en Romanos se nos dice que es perfecta y que es santa y que es agradable. Pero la verdad, hermanos, es que es a veces como la medicina, como el jarabe. Tiene un sabor horrible la prueba, pero nos hace bien. Levante la mano los que disfrutan atravesar las pruebas. Hermano, siendo sincero, en la prueba que nosotros estamos atravesando de manera personal, me he encontrado muchas veces desmotivado, me he encontrado afligido, me he encontrado dolido, me he encontrado con ganas de dejarlo todo y dejarlo abandonado. Me he encontrado, hermanos, desesperado, me he encontrado adolorido verdaderamente, sin entender por qué Dios lo permite,
sin entender por qué, Dios lo hace. Y no le estoy hablando que esto ha sucedido hace 20 años atrás. Estoy hablándole que eso ha sido anoche. Siendo sincero, hermano, anoche, por un momento, escuchando una noticia, mi corazón se afligió de tal manera. Tuve un bajonazo de tal manera que me dolió mucho. Pero luego me puse a pensar en esta palabra. Señor, tú has diseñado esta prueba para fortalecer mi carácter. Tú has diseñado esta prueba. Esta prueba es una expresión de tu amor, porque tú quieres que yo esté mejor. Hermano, no le niego, no le quito que en un momento nosotros podamos tener un bajonazo espiritual. Pero en los momentos de dificultad tenemos que recordar que Dios está allí. Que Dios es el autor de ese momento difícil. Que Él lo ha planificado y Él tiene una salida que si tú vas por esa salida vas a encontrar crecimiento y madurez, vas a fortalecer tu fe, aunque también hay otra salida que se llama pecado. Dios nunca manda a nadie por el camino del pecado. Dice Santiago un poco más adelante que Él no tienta a nadie ni es tentado por el mal. Él nunca manda a nadie a que en la prueba tome el camino de pecado. Dios siempre pone el camino que es la perfecta voluntad de Dios, en el cual yo voy a encontrar refugio, consuelo y solución a mi problema. Si no soluciona mi problema, me dará paz para soportarlo. Pero hermano, yo tengo que recordar que Dios está ahí. Y Dios está allí no solamente como el diseñador, sino como el guía. Cuando Dios habla, está hablando a través de Santiago, está diciéndoles, yo estoy presente. Sí, pero también va a decirles, esto es lo que tienen que hacer. Hermanos, en medio de nuestras pruebas, nosotros tenemos que recordar no solamente que Dios está allí, sino también que Dios nos va a dirigir nuestros pasos. Dios quiere que nosotros, hermanos, a través de la palabra de Dios encontremos luz para nuestro camino. El Salmo 119, 105, ese versículo famoso dice que la palabra de Dios es lámpara para nuestros pies, que es una luz que alumbra nuestro camino. Si tú te sientes en tinieblas, si tú no sabes, estás confundido en medio de la prueba, no sabes para dónde agarrar, anda la palabra de Dios, hermano. Nosotros más bien nos desmotivamos, ¿sí o no? En lugar, en los momentos de prueba, de decir, voy a correr más a Dios, más bien nos alejamos de Dios. ¿Sabe, hermano? Este tiempo de prueba, en lo personal estoy diciendo, este tiempo de prueba que Dios está llevándome a mí, me está haciendo atravesar, me está sirviendo para acercarme mucho más a Dios. Como esposos estamos retomando mucho tiempo más de oración. Oración por la iglesia, oración por nosotros, oración por... Hermano, este tiempo doy gracias a Dios por estas aflicciones que estamos pasando, porque están fortaleciendo nuestra vida espiritual. Me está haciendo recordar que sin Cristo nada puedo yo hacer. Me está haciendo fortalecer mi vida devocional. Me está haciendo ir a la palabra. Y hermano, porque a veces agarramos el cristianismo como una rutina. Nos quedamos ahí, no avanzamos. Ya todo eso es bueno, sirvo porque ya, ¿qué se le va a hacer? Estoy en la iglesia porque bueno, estoy aquí. Hermano, Dios tiene que agitar nuestra vida. Y eso quiero tomar un ejemplo que ayer Israelito me decía. Ayer estábamos dándole mantenimiento a los ventiladores, por eso no están. Y estamos pintando las rejillas. Y entonces Israel, teníamos la lata de pintura. Israel dice, pastor, los cristianos somos como la lata de pintura. ¿Por qué? Le dije yo. Porque antes de usar hay que agitarlo bien. Hermano, nuestro cristianismo no se asienta. ¿Usted sabe por qué hay que agitar la lata? Porque la pintura se asienta, y si se asienta ya no funciona bien. A veces nosotros pasamos así como cristianos. Ya comenzamos a hacer las cosas por rutina. Comenzamos a leer por rutina, a orar por rutina, y a hacerlo más por religiosidad que por otra cosa. El fuego se va apagando, ¿sí o no? Pues hermano, Dios sabe que la mejor forma para que en nosotros se active, llamémoslo así, para que en nosotros se encienda esa llama, es agarrándote y bla, 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 bla.
Y así, hermano, tú, entre más Dios te esté moviendo, significa que más Dios quiere utilizarte. Significa que lo que viene a continuación es más grande. Todas las veces que Dios ha pasado por este tipo de pruebas a la iglesia, porque esta no es la primera vez, todas las veces que Dios ha pasado por este tipo de pruebas a la iglesia, luego han venido tiempos de crecimiento. Porque los que han sido tan remecidos que no les queda otra cosa que ir a Dios, y allí está la bendición, hermano. Si tú estás en medio de la aflicción, corre a Dios. Dios te está hablando, Dios está hablando al pueblo a través de Santiago. Hermano, ¿usted de quién cree que es la palabra? ¿De Santiago o de Dios? Es de Dios a través de Santiago, pero a final de cuentas el mensaje viene de Dios. Santiago es simplemente un mensajero, por decirlo así. Es Dios hablando a su pueblo. Hermano, en medio de estos problemas, en medio de estas aflicciones, Dios quiere hablarte. Y si Dios quiere hablarte, escúchalo, ¿sí o no? El problema está que Dios habla, pero nosotros estamos tan metidos en nosotros mismos. Nosotros estamos tan metidos en nuestros problemas, nos estamos lamiendo las llagas, nos estamos quejando, estamos en el corazón llenándonos de todo tipo de resentimientos. Sí, que fulano, que mengano, que me hizo, que lo otro. Hermano, cállate por un momento. Cállate por un momento. Deja de escuchar a tu carne y escucha a Dios que te está hablando. Dios te está hablando. Dios quiere, hermano, que tú tengas guía y dirección para que atravieses esta prueba. Muchas pruebas Dios las tiene que alargar y alargar y alargar más de lo necesario, porque nosotros no aprendemos a escucharle. Porque nosotros no aprendemos a estar con el oído ahí. Señor, ¿qué es lo que quieres que yo haga? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Señor, yo ya sé lo que yo quiero hacer. Pero el problema es que cada vez que hago lo que yo quiero hacer, me meto en más problemas. Voy a intentar algo diferente, Señor. Ahora sí, dime tú, ¿qué hago? Inténtelo, hermano. Corra a Dios. Escuche a Dios. No escuche el desánimo. No escuche la voz del enemigo que por ahí te quiere meter pensamientos de deja, abandona, renuncia. Deja ahí, eso no sirve, nunca más se va a levantar. No, hermano. ¿Saben? A mí siempre me ha llamado la atención una canción, y le va a llamar de repente a usted también la atención. Hay una canción que dice: cuando el amor se acaba, es mejor cambiar lo que ¿qué? Ajá. No, por ahí yo también la he escuchado en la calle, en otros lugares. No me pongo a escucharla por mí mismo, pero por ahí. Pero una vez estaba en carro y estaba escuchando esa canción. Cuando el amor se acaba, es mejor cambiarlo que repararlo. Y pensando dije: Señor, tiene razón. Y usted dirá: pastor, pero no, que no deje a mi esposo. No, es que la canción, aquí ya comienzo con mi filosofía. La canción no dice: cuando el amor por tu esposo se acaba, bótalo y tráete otro. El problema es ese amor que estás sintiendo por él, que ha sido tan egoísta que no cubre sus deficiencias. Tienes que cambiar ese amor para que lo puedas amar verdaderamente. Para que tú puedas amar a las personas que te hacen daño, tienes que cambiar de amor. No puedes seguir teniendo el amor que ahorita tienes, porque este amor que estás teniendo y que yo también tengo es egoísta. No nos alcanza para cubrir las faltas de los demás. Es mejor cambiar el amor por un amor como el de 1 Corintios. Benigno, un amor que no hace nada indebido, un amor que cubre multitud de faltas. ¿Me dejo entender? Hermano, Dios siempre nos da la salida. Para la prueba, Dios siempre nos va a dar la salida. En tercer lugar, hermanos, a mí me llama la atención porque tenemos una palabra de consuelo. El versículo 1 termina diciendo salud, y no es que alguien haya estornudado. Salud es un saludo griego, es una forma de saludar de manera griega, y eso demuestra
o esto sería una evidencia que esta carta fue escrita muy temprano en el cristianismo. Todavía no se había desarrollado formas más cristianas como las de Pablo. Gracia y paz a vosotros. Todavía había mucha influencia griega, llamémoslo así. Pero esta palabra salud significa en griego regocijarse o alegrarse. Ahora, nosotros muchas veces saludamos a la gente, pero le decimos, por ejemplo, un Dios te bendiga, pero valgan verdades, a veces son solo palabras, ¿sí o no? A veces no le estamos diciendo de corazón. Peor aún cuando le decimos a alguien, Dios te bendiga. Ya peor todavía, sí le estamos poniendo el corazón, pero en otro lado. Cuando Santiago dice, alégrense, regocíjense, no está simplemente diciendo un saludo como de los dientes para afuera. Está diciéndolo en serio. ¿A quién le está diciendo que se alegre y se regocije? A los que están afligidos, a los que están metidos en problemas. Hermano, la Biblia siempre nos manda que en medio de nuestras dificultades, ni siquiera nos dice que permanezcamos neutros. No nos dice que reneguemos, pero tampoco que permanezcamos neutros. Siempre nos manda, no nos da la opción, nos manda a regocijarnos. Ve el versículo 12. ¿Por qué tengo que regocijarme? Versículo 12, 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, la prueba, la aflicción. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha preparado a los que le aman. Hermano, nosotros no nos gozamos en sí mismo por la dificultad como quien se alegra de estar sufriendo. Nosotros nos alegramos porque esa prueba que estamos pasando, al final, si somos pacientes, si somos perseverantes, si seguimos el camino de Dios, el Señor traerá bendición a nuestra vida. El Señor traerá refrigerio. El Señor nos levantará. Hermano, las aflicciones del tiempo presente, dice Pablo, no son comparables con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Lo que viene después de la aflicción, aún en este mundo, es mucho mejor que lo que estás viviendo ahora. Así que solamente soporta. Sométete a Dios, busca a Dios, búscalo en oración, intensifica tu tiempo de oración. A mí me encantaría, hermano, que mis rodillas se vuelvan como las del camello. Y desde que leí esto, mi oración es: Señor, yo quiero tener rodillas de camello. Quiero orar. Tengo una urgencia, una necesidad de orar. Porque en medio de la prueba, ¿dónde encontraré refugio? ¿Dónde, hermano? ¿Dónde vas a encontrar gozo? ¿Dónde? Si no es en Dios, lo único que vas a tener es amargura. Te lo pongo de esta manera: si estás en pruebas y se te está llenando la amargura del corazón, eso es un termómetro para decir: estoy fallando. Estoy fallando. Porque el que busca a Dios no encuentra amargura. ¿Qué encuentra? Encuentra gozo. Significa, hermano, que si en medio de esta prueba yo estoy actuando en la carne, estoy yéndome por el rumbo equivocado, pegue un frenazo, dé media vuelta y corra hacia Cristo. Porque en medio de nuestras aflicciones, Dios nos llama a que nosotros tengamos gozo. Gozo no es porque se acabó la aflicción. Gozo es porque sabemos que esa aflicción producirá en nosotros crecimiento y madurez. Gozo es porque todo lo que viene de Dios desciende toda buena dádiva y todo don perfecto. Así venga en forma de problema, así venga en forma de grave catástrofe, Dios lo envía como algo bueno. A los que aman a Cristo, complete conmigo, todas las cosas les ayuda para bien. ¿Estás atravesando pruebas, hermanos? Hermano, escucha a Dios. Dios te está hablando. Deja de hacer tu voluntad y comienza a escuchar lo que Él tiene. Para concluir,
Esta semana, hermanos, Luis nos mandó un video de Gabriel y Alexandra bien entretenido. Ellos estaban jugando a ponerle la cola al burro. ¿Sabe cuál es ese juego, no? Hay la imagen de un burro y el niño tiene que tratar de ponerle la colita donde va. ¿Cuál es el problema del niño? Que sus ojos están vendados, no logra ver nada. En el video sale Alexandra con los ojitos cerrados y va caminando, no, Gabriel ese con los ojitos cerrados, y va Alexandra diciéndole, derecha, derecha, izquierda, izquierda, más arriba, más abajo. En el juego de ponerle la cola al burro, hay uno que no ve y que tiene que caminar, y hay otro que sí ve todo y que te está dando indicaciones. Pues sería muy tonto decirle a la persona, no, tú no sabes nada, yo estoy con los ojos cerrados y con la cola ahí, ¿no? Y la persona me dice, derecha, derecha, tú no sabes nada, yo puedo solo, déjame. Y me voy para la izquierda, arriba, arriba, tú no sabes nada, yo me voy para abajo. Hermano, ¿qué es más lógico? ¿Hacerle caso al que lo ve o hacerme caso a mí mismo que no estoy viendo nada? Hermano, en las tinieblas, en la turbulencia, en la oscuridad de la prueba que estás pasando, deja de hacerte caso a ti mismo. Comienza a escuchar a las instrucciones que te está diciendo Dios. Perdona, perdona. Ten misericordia. Ámalo así como es. Busca la unidad. No chismees por detrás. Perdona a tu prójimo. Sosténlo en medio de su aflicción. Hermano, es como el juego de ponerle la cola al burro. Dios nos está hablando. ¿Qué es lo que nos toca hacer a nosotros? Escuchar y ponerlo por obra. En realidad, hermano, el grave problema del hombre, a final de cuentas, no son las malas circunstancias. El gran problema del hombre no son las malas circunstancias que hay a nuestro alrededor. El gran problema nuestro es cuando en medio de esas circunstancias malas descuidamos nuestro tiempo de devoción a Dios. Cuando dejamos de escucharle a Él, cuando dejamos de ser guiados por Él. Ese es el gran problema, hermano. Ese es el problema que muy posiblemente estamos teniendo más de uno acá. Recuerde esto, hermano. Dios conoce nuestras aflicciones. Es más, Él las ha creado con el propósito de hacernos madurar. Él las ha creado con el propósito de hacernos madurar. Así que dejemos de estar luchando, hermanos, contra Dios. Y más bien en medio de nuestras pruebas, fortalezcámonos. Fortalezcamos nuestra vida devocional. Solo en Cristo está la alegría de nuestra alma. ¿Tienes pruebas? ¿Tienes dificultades? ¿Qué está haciendo Dios? Te está hablando. ¿Qué espera Dios que hagas tú? Escúchalo. Escúchalo.